tenemos que reportar hoy 128.321 casos positivos de COVID. Hay que decir que subió un poquito respecto a ayer los testeos, 176.850, y también subió la cifra de fallecidos, 208 fallecidos en el día de hoy. Tenemos 2.310 internados, Vivi, en la SUTI, y ahora el número a nivel nacional es 45,2% de UTI Nación, 44,5% de UTI en el AMBA. Bueno, estos son los datos que compartimos con ustedes todas las tardes. El monitor del Ministerio de Salud de la República Argentina. Me quedo con este número, Lourdes: 208 muertos, sigue en aumento la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, y es un poco lo que venimos hablando con los médicos, con los infectólogos, con los exministros de salud, con los jefes de internación de los diferentes hospitales. Todos nos cuentan que estas cifras siguen siendo bajas todavía. Este número de infectados va a ser mucho mayor durante los próximos días, incluso semanas. Ahora, en un ratito, cuando esté la infectóloga Elena Obieta conectada, y también nuestro compañero José Tucu Costa desde la redacción del diario para analizar todos estos números, es interesante, por ejemplo, saber o preguntarse ¿qué pasa con algunos países? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, la variante Omicron está teniendo un efecto mucho más grave que en otros países. ¿A qué se debe eso? Sin lugar a duda tiene que ver, a mi modo de ver, con la cantidad de personas que decidieron no vacunarse hasta el momento. Estados Unidos tiene un número grande de Novax. Bueno, seguramente tendrá que ver con eso. Pero ver también cuál es la curva de la Omicron, que sabemos que en muchos países sube muy rápido y baja muy rápido también. Hay que decir también, Vivi, que hay que resaltar que sigue siendo alto el porcentaje de positividad. Hoy estamos en 72,5% de positividad. Es un número altísimo. De cada 10, más de 7 salen positivos. Sí. De cada 10 personas que entran a testearse, más de 7 salen positivos. Bueno, Jero decía que en la ciudad iban a testear 12.000 hoy, en la rural. En la rural. Sí. Es interesante eso, me parece, plantearse por qué en algunos países la variante Omicron está siendo mucho más peligrosa que en otros. Seguramente tenga que ver con la cantidad de personas vacunadas. Y también vamos a preguntarle a los que saben, pero hay muchas personas que están reportando diferentes síntomas. Por ejemplo, molestias en los ojos. Saber también, después se lo voy a trasladar a Elena Obieta, si esto es verdad, digamos, si la variante Omicron da más molestia en los ojos. ¿Está Elena? ¿Ya la tenemos? En un ratito entonces, cuando esté conectada Elena Obieta, infectóloga, preguntarle si es verdad que Omicron da más molestia en toda la parte ocular. Mira, si esto es real o no. Ahí estamos poniendo en pantalla 128.321 contagios en las últimas horas, 208 fallecidos. Recuerden que este número no corresponde necesariamente a las últimas 24 horas. Correcto. Son datos que se van sumándose. Exacto, que se van recabando, y que siempre hablamos de un impacto de las últimas semanas, ¿sí? Seguramente cuando mucha gente, y sobre todo la juventud, vuelva de las vacaciones, estos números van a ir en aumento. Mientras tanto, en los centros de testeo se sigue trabajando sin descanso. En las unidades febriles, ustedes saben que ahí tienen que ir si presentan síntomas. Si no presentan síntomas, a los centros de testeo, en donde llegan con turno, ¿sí? Pueden elegir entrar con el auto o a pie. Claro. Pero es muy rápido en ambos casos, en ambas situaciones. Es realmente muy rápido. Las filas son largas, pero se hace rápido. Me quedo con el índice de positividad, que sigue siendo alto. De cada 10 personas que ingresan a testearse, más de 7 salen siendo positivas. Y atención, porque los médicos también lo que nos dicen es mucha gente que ingresa a los hospitales por otros motivos, o incluso porque se quieren operar, ahí se dan cuenta de que están infectados de coronavirus. Está Elena Obieta, infectóloga, amiga de la casa, ya conectada. ¿Cómo te va, Elena? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. Un placer, como siempre. Quería consultarte por qué la variante Omicron está siendo mucho más complicada en unos países que en otros. Tengo entendido que en Estados Unidos, por ejemplo, no es lo mismo que en otros países. Digo, ¿tiene que ver con la cantidad de personas que se han vacunado y las que no? Seguramente, digamos, Estados Unidos tiene un nicho muy grande de gente que no se ha querido vacunar, y como decimos nosotros siempre, cualquier virus de un resfrío sencillo, si vos tenés muchas comorbilidades, también te puede matar.
Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, no se pueden homologar directamente comunidades, como decirte, la sudafricana, donde apareció Omicron, que tuvo un aumento rapidísimo y después tuvo un descenso rapidísimo, pero no nos olvidemos que la expectativa de vida en Sudáfrica no supera los 60 años, que la mayoría de la gente es muy joven, no tienen la población longeva que tenemos nosotros y ni decir países del hemisferio norte. Entonces, no se puede analizar directamente, bueno, como pasó en Sudáfrica, también a nosotros nos va a pasar o les tenía que pasar en los Estados Unidos. Hay, digamos, otro escenario y otras poblaciones que también tienen sus características particulares. Elena, ahora te voy a preguntar, porque quiero que escuches primero las declaraciones de Nicolás Kreplak, pero te voy a preguntar si es verdad que la variante Omicron se sabe que está generando molestias en los ojos, que mucha gente no se da cuenta, que lo deja pasar, que cree que tiene otra cosa y que puede estar infectado de coronavirus con la variante Omicron. Nicolás Kreplak dijo que ya con esta cantidad de casos, empieza a perder sentido contar todos los días la cantidad de infectados. Mirá. De a poco, todavía no empezamos a bajar en cantidad de casos, pero que no falta mucho para que empiecen a descender los casos. Pero la verdad que también, por otro lado, no me resulta lo más importante. Me parece que en este contexto ya deja de tener tanta importancia hacer el diagnóstico de cada uno de los casos, sino que lo importante es poder encontrar casos graves a tiempo. ¿Coincidís, Elena? Mira, esto lo estábamos hablando hace unos días con colegas de todo el país. De hecho, hay provincias que ya empezaron a hacerlo. Verdaderamente tiene mucho sentido epidemiológico si tenés 20 años y volviste de la costa y estás con fiebre y te duele un poquito la garganta y no tenés ningún factor de riesgo, que estés haciendo 4 horas de fila y que malgastes tu tiempo y el recurso técnico, humano, etcétera, de la atención primaria de salud, verdaderamente hay que planteárselo. En este momento todo el esfuerzo tiene que estar en completar las vacunas y en sí o sí diagnosticar, obviamente, a todo paciente que se interne, por el motivo que fuere, y sobre todo a quien tenga patología respiratoria. O sea, si un joven está vacunado, vuelve de la costa, tiene síntomas compatibles, que se quede en su casa porque lo más probable es que tenga COVID. Claro, lo más importante es que se mantenga en aislamiento, porque obviamente, ¿qué va a tener? ¿Una apendicitis? No, tiene COVID, ¿sí? En este escenario epidemiológico. Sí. Ahora, si estuvo en el medio del Cerro Unitorcos, no vio a nadie, no viajó en colectivo, está solo y tiene fiebre y tiene tos, bueno, podría tener una neumonía por neumococo. Por eso, digamos, cada escenario epidemiológico y cada paciente es uno. Una cosa es la salud pública y la epidemiología y otra es el paciente individual. Claro. Entonces digo, lo que dice Kreplak, ¿puede tener algún sentido? Digamos que... Tiene un sustento epidemiológico y un racional. Tal es el de llevar los recursos a donde tienen que estar. Los recursos son finitos, humanos, técnicos, económicos y todo. Entonces, si en este momento nosotros tenemos que contamos por cientos de miles los casos diarios, sí, pero de esos tenemos gente que se interna, obviamente cada vez un poquitito más, porque tenés comorbilidades, gente no vacunada, etcétera. Bueno, los esfuerzos tienen que estar en este grupete, no en la gran masa que tiene cepa variante Omicron y que está con síntomas 2 o 3 días, y ahora si querés hablamos de lo de los ojos. Tiene un sustento epidemiológico y un racional. Con respecto a ver, ¿la perdimos, Elena, o ahora quizá aparezca de nuevo? No, estoy. Ahí estás. Con respecto a los síntomas de la variante Omicron, hay mucha gente que habla de molestias en los ojos. Y conjuntivitis, y eso es un problema, porque estamos en época de adenovirus. Y los adenovirus también causan conjuntivitis y un pequeño malestar, sobre todo en chicos o por las piletas y demás. Pero sí, lo estamos viendo. Puede ocurrir, porque parecería que Omicron está como dedicada al aparato respiratorio superior, en dolor de garganta, una tosecita irritativa, no por neumonía, como eran las otras variantes, el resfrío, la congestión nasal y el aparato, digamos, la mucosa de la conjuntiva, donde están los ojos,
responde del mismo modo. Elena, quédate, nos vamos a meter seguramente en alguna polémica relacionada con la posibilidad de que el oficialismo instale la vacunación obligatoria. Al menos existe la idea, un proyecto de ley de que la vacuna sea obligatoria. Lo sumo a mi compañero desde la redacción del diario, José Tucu Costa. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Vivi? Buenas tardes a la doctora Obieta también. ¿Cómo analizás los datos? Bien, uno de los datos uno de los datos positivos, Vivi, yo siempre trato de ver un poquitito la luz al final del túnel. Sí. Después de semanas consecutivas donde subían, comparando el mismo día con la semana anterior, esta semana, del miércoles pasado a este miércoles, bajó la cantidad de nuevos contagios. No siguió esa curva exponencial que subía de una semana a la otra 20, 30 o hasta 40%, ¿sí? La semana pasada se habían reportado 131.000 contagios el miércoles y hoy tenemos, que estamos viendo ahí en pantalla, 128.000. Sí. Dentro la mala, porque hay que ir compensando, la positividad volvió a subir, estamos arriba de un 70% de positividad. Y dentro de ese contexto me gustaría preguntarle a la doctora, Dale. ¿Qué opina ella de esta idea que planteó tanto Nicolás Kreplak como su jefe de asesores, Enio García, de dejar de contar contagios? ¿Sí? Y que incluso dijeron que lo van a plantear esto en el COFESA y hacer una vigilancia más que nada. ¿Usted le parece correcto ir por esa vía, doctora? A José no lo estoy escuchando bien, nos estuvimos comunicando hasta hace muy poquito por una nota para el Elena, diario. José te pregunta lo que... Bueno, José, recién justo lo hablamos eso con Elena y nos contestó al respecto, esa duda que vos le transmitís. Y ella dijo que no le parece tan mal, digamos, el pensamiento de Kreplak. Así que eso... Pero una cosa es, a ver, vamos a aclararlo, una cosa es dejar de testear activamente al que tiene síntomas leves, es joven, no tiene factores de riesgo, por ahí no me expresé bien. Una cosa es dejar de testearlo, que no quiere decir que él no tenga que aislarse, digamos, o el contacto estrecho de debe aislarse. Esto es una situación. Y otra es que, distinta, en el medio todavía tiene que pasar agua bajo el puente, y otra es que ya nos pongamos como en España, decir, bueno, listo, lo único que vamos a hacer es vigilancia epidemiológica con centro centinela y vamos a buscar influenza, virus sincicial respiratorio en los chicos y vamos a luego inferir números. Son dos cosas diferentes y me parece que todavía hay que terminar de acomodar las cosas. Eso quedó claro. Y Elena, ¿qué opinás de la posibilidad de la vacunación obligatoria? Tú contale de qué va el proyecto del oficialismo. Se planteó un proyecto, dos diputados oficialistas, uno de Salta y uno de la provincia de Buenos Aires, presentaron un proyecto en el cual piden incluir en el calendario de vacunación argentino, o sea, para que pase a ser obligatoria la vacunación contra el coronavirus para mayores de 18 años y en el caso de los menores de 3 a 17 años, solamente para aquellos con comorbilidades. ¿Para vos es correcto que pase a ser obligatoria, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se estaría incumpliendo la ley que dice que para que sea obligatoria una vacuna tiene que tener una aprobación definitiva y en Argentina no hay ninguna con aprobación definitiva? En ningún lado. Lo charlamos hace un rato, como decíamos, con José. Para que una vacuna pueda ser obligatoria y formar parte del calendario nacional, tiene que haber completado la fase 4, que todavía, más allá de que todos nosotros notificamos sobre todo eventos adversos leves, y esto también hay que decírselo a la gente, son vacunas que demostraron ser seguras, etcétera, todavía desde el punto de vista reglamentario tienen que cumplimentar un montón de cosas como para que puedan tener la característica de obligatoriedad y formar parte del calendario. Por ejemplo, vacuna antigripal, yo siempre voy al mismo ejemplo, es una vacuna conocida, segura, la tenemos desde hace un montón en calendario, pero hay un montón de gente que si vos la agarrás de 70 años te dicen, no, yo me la di hace 5 años y como me dio fiebre, nunca más me volví a dar la vacuna antigripal. Y es una vacuna que sí salva vidas. Lo mismo la de la neumonía. Una cosa es la situación de vacunas de calendario, polio, sarampión, etcétera, que son enfermedades potencialmente mortales y para los chicos que estén en calendario implican la obligatoriedad para luego concurrir a la escuela, porque es un niño que no va a ser vector de virus sarampión, por ejemplo, para el hermanito de 4 meses de un compañerito,
¿sí? Eso es una situación. Ahora, con estas vacunas me parece que todavía faltan transitar algunas cuestiones reglamentarias. No soy un especialista en ello, habría que preguntarle a gente de ANMAT y demás, pero me parece que todavía falta un poco para eso. Claro, y no solo falta acá, Elena, y le contamos a la audiencia, hasta ahora hay un solo país en el mundo con una sola vacuna que tiene aprobación definitiva, que es Pfizer, y en los Estados Unidos, ni siquiera en la Unión Europea o por ejemplo, en el Reino Unido. Hay una sola vacuna en un solo país que hasta el momento tiene aprobación definitiva. Todas las demás tienen una aprobación, por ejemplo, las vacunas en Argentina por ANMAT, claro, por emergencia, y todos los años, cada 12 meses, tienen que volver a mostrar los números de esta fase 4, que es lo que está explicando la doctora recién ahí. Revalidar. Revalidar, exactamente. Me gustaría hacerle una consulta a la doctora respecto de lo que es las muertes. Estamos en niveles de muertes similares a las de hace 4 meses atrás, a septiembre. Para superar esta cifra hay que ir al 13 de septiembre, donde hubo 238 muertos. Durante mucho tiempo en Argentina se demoraban en reportar los muertos, sin embargo ahora no. El 80% de los muertos que están reportando ahora ocurrieron en la última semana. Doctora, esos muertos son personas no vacunadas, personas con comorbilidades, personas que contrajeron Delta y no Omicron, que tiene más potencialidad de letalidad que Omicron. ¿Cuál es el análisis o qué es lo que ve usted en la sala de terapia intensiva? Probablemente todas sean correctas. Lo que yo te puedo decir es que esos datos finales, el Ministerio, simplemente con el número de documento de cada uno de los fallecidos, puede cruzar la información con el padrón de ciudadanía, que verdaderamente el Nomivac es una pestañita que vos podés abrir con cada paciente y ahí tenés anotadas sus vacunas. Este dato no lo tengo yo a nivel país. Lo que yo te puedo decir es que el 70-80% de los casos de los pacientes internados críticos en las terapias intensivas a nivel país corresponden a personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se dieron una sola dosis, claro, o tenían sus 2 dosis aplicadas hace 9 meses, por ejemplo, o más, y además con muchos factores de riesgo. Bien. Recordemos que las vacunas no son 100% eficaces, tienen una eficacia de entre el 80 y tantos y 90% para evitar las formas graves y las muertes, no el 100%. Elena, gracias como siempre. Claro, listo, ese es el mensaje. Chicos. Un placer, Elena Ovieta con nosotros. Tucu, quédate, porque mañana es un día importante, salen a la venta los autotest. Exactamente, se empiezan a vender los autotest en la Argentina, algo que, vamos a ser sinceros también, uno por diferentes plataformas digitales lo podía ir consiguiendo previamente, pero formalmente a partir de mañana uno va a poder ir a una farmacia, comprar el autotest y que ese autotest fundamentalmente se incluya dentro de los reportes para empezar a sumar dentro de esa de esos 160.000 que aparezca el 160.001, que ahí sería el que me hice yo en mi casa, por ejemplo. ¿Ah, te hiciste? No, es una forma de decir. No, quédense tranquilos todos ahí, porque si no empiezan a decir, uy, ¿a quién tenemos que aislar en la redacción? No, quédense tranquilos, no hay que aislar a nadie todavía. ¿Por qué se te el Tucu? Y menos aquí en la redacción, ¿viste? Porque en cualquier momento me agarran de acá, mira, me agarran de la solapa y me sacan, si es así, Tucu. pero no, viste que surgió la polémica. Deberían ser gratuitos, el costo que hay que pagarlos está bien, van a entrar o no en precios cuidados, el farmacéutico se agarra o no se agarra a la cabeza, que va a ser también parte responsable de la trazabilidad, de hacer todo el seguimiento de la persona que compre el autotest. Claro, a ver, y en el medio de todo esto hay cosas complejas, para ponerle un término sutil dentro de lo que es en Argentina. Por ejemplo, te dicen ahora no te vayas a hisopar si sos menor de 60 años, estás con un contacto estrecho y empezás con síntomas. Pero te dicen, bueno, vos tenés que llamar, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, al 148, decirnos, creo que estoy contagiado, y ellos te cargan al sistema, pues vos dijiste que cumplís con todos los requisitos para hacer un contagio por nexo epidemiológico. Con la mano en el corazón. ¿Quién lo hace? Digámonos esto. Eso mismo. ¿Se entiende? ¿Cuánta gente entra a su aplicación Cuidar y pone en la aplicación Cuidar, estoy contagiado? Nadie. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Claro, es muy difícil. Por eso yo me preguntaba lo mismo, digamos, el seguimiento de la persona que compra el autotest. Y además el valor, Tucu, porque lo charlábamos incluso acá en el programa, una familia tipo, que está bien que igual, a ver, es un elemento más que sirve y que suma. Pero digo,
no puede acceder cualquiera. Una familia que quiere sacarse la duda a ver si está contagiada o no, y son 4 personas, bueno, necesitas tener ¿cuánto? ¿Cuánto puede costar el test? ¿2.000 pesos? Un valor más aproximado. o menos 2.000 pesos, exactamente. Bueno, 8.000 pesos para sacarte la duda y ver si estás contagiado o no. O ponerle que sos una familia que quiere decir, bueno, mira, mis hijos no les va a pasar nada, pero yo soy una persona de riesgo, entonces una vez a la semana, cuando ellos arranquen las clases, quiero una vez a la semana que nos hagamos un testeo todos. Claro. ¿Cómo hacemos? No, ¿Qué presupuesto necesitas? Es difícil, es difícil. Por eso esas eran las preguntas que surgían, si también iban a entrar o no en el programa Precios Cuidados y cuántos farmacéuticos también, con una mano en el corazón, iban a hacer ese seguimiento de contactarse con la persona. Mirá, no me reportaste cómo te dio el resultado, si sos positivo, no me dijiste nada, tengo que anotarte. Es una complicación también, pero bueno. Hay una cuestión de conciencia social que lamentablemente en estos casi 2 años de pandemia nos ha demostrado que muchas cosas no se fueron aprendiendo, si no, no estaríamos tampoco hasta cierto punto en la situación que estamos en la actualidad, más allá que en todo el mundo la variante Omicron vino a trastocar un montón de cuestiones. Todavía sigue habiendo personas que no se saben colocar un tapabocas, Vivi, y llevamos casi 2 años. Es cierto, es cierto. Isabel Reynoso es presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina.